Señoras, señores, aquí estamos, avanzamos en un nuevo tramo del programa. Es la última hora por la que atravesamos la tarde de este día lunes, en medio de una semana realmente interesante. Esta próxima nota les va a interesar y mucho, sobre todo a los hombres. En realidad hablamos de la salud en general, pero particularmente a los hombres, porque estamos dentro de la semana de concientización sobre el cáncer de próstata, algo a lo que deberíamos prestarle mucha más atención de la que verdaderamente le prestamos, sobre todo aquellos que ya tenemos una edad interesante, ¿no? Un poquito más de 40, cercanos a los 50 o por ahí. Para poder charlar al respecto de esta condición e interiorizarnos al respecto, en línea lo tenemos al doctor Norberto Bernardo. Es un reconocido médico a nivel internacional con una amplia trayectoria dentro de lo que es el terreno de la urología, particularmente profesor titular de urología en la Facultad de Medicina en la ciudad de Buenos Aires, director del Centro Argentino de Urología, director de cirugía robótica del Sanatorio Otamendi, jefe del Servicio de Urología del Hospital de Clínicas y también de la Clínica San Camilo, y ni que hablar de, la vinculación que tiene con el ámbito internacional. Integra el comité de la Asociación Americana de Urología de los Estados Unidos, a quien, le damos la bienvenida al programa. Doctor, mi nombre es Mariano Fratini, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mariano, muchísimo gusto estar en contacto con usted y a través de usted con toda la audiencia, y es un gran momento porque sirve de ayuda, tal cual dijera en la introducción, para crear conciencia en la población en general y la masculina en particular, porque esta semana se celebra, concretamente el viernes, el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Y como sabemos, el cáncer de próstata es una enfermedad muy prevalente. Dentro de la población masculina es el primer tumor sólido, el primer cáncer que afecta a la población. Y en la Argentina aproximadamente 11.600, casi 12.000 pacientes se diagnostican todos los años con cáncer de próstata. Y de ellos aproximadamente hay una incidencia de mortalidad por año en Argentina de 3.700 pacientes. De manera que es importante enfatizar esta información con el fin de crear conciencia, porque en la medida que los pacientes consultan más precozmente y el diagnóstico del cáncer de próstata se da más precozmente, la posibilidad de curación es mucho mayor. Y fundamentalmente no solamente curarse, sino tener unos buenos resultados funcionales, es decir, que la calidad de vida no se ve afectada como consecuencia del tratamiento que cura el cáncer. De manera que es importante crear esta conciencia. En el área de la ginecología, en su momento, Tita Merelo, con el Papa Nicolau, hizo una gran tarea acercando a la mujer a la consulta de rutina, al estudio de rutina para hacer el diagnóstico precoz. Y yo creo que nosotros, desde el punto de vista de la urología, tenemos una asignatura pendiente y tenemos que hacer mucha acción para crear conciencia en la población masculina, porque esta es una enfermedad que es curable. Y en la medida que se diagnostica más temprano, mayor cantidad de gente se libera de ella. Por eso agradezco la oportunidad de poder estar en contacto y poder crear conciencia de una patología tan prevalente como es el cáncer de próstata. Pensaba mientras usted, doctor, daba el ejemplo de Tita Merelo a propósito de la valiosísima capacidad con la que de manera muy práctica llevó a las mujeres a la realización del Papa Nicolau, todos los prejuicios que existen en realidad cercanos a la próstata en general y los acercamientos que un hombre puede llegar a tener con un urólogo o con alguien que indague allí dentro de lo que es su próstata o su organismo. ¿Cuánto de nocivo es esta condición muchas veces vinculada al humor, un humor que de gracioso no tiene nada, el hecho de que el hombre elija no ir justamente a una consulta con un urólogo en torno a lo perjudicial que eso puede llegar a ser para su organismo y para su vida? Es que en realidad no es gracioso, en la medida que si el resultado es que no consulten, ponen en riesgo su propia vida, suponiendo que en ese caso individual no le va a tocar. Pero yo creo que hay que
demitificar esto, hay que crear información. Y en realidad muchos de los pacientes que me consultan muchas veces dicen, tantas vueltas di para hacer la consulta y resulta que era esto nada más. Y tenían una idea muy fantasiosa de una situación muy complicada, muy desagradable. Y esto hace que cuando se naturaliza y se le saca esta cuestión de mito, los pacientes acceden a hacer el control anual, y de esta forma hacen un diagnóstico precoz si tuvieran un problema, o por lo menos se quedan tranquilos en el hecho de saber que no lo tienen. Claro. O sea que creo que es común, y coincido contigo, Mariano, que hay mucho chiste alrededor de esto, como animémonos y vayan, y en realidad muchos de los que hacen los chistes son los que deciden no hacer la consulta, pero ponen en riesgo su vida, cuando podrían estar en riesgo y salvarla si hicieran oportunamente el diagnóstico. Claro. ¿Hay alguna edad en particular? Yo cuando arrancaba la nota mencionaba los 40, 50 años, pero ¿hay alguna edad en particular en donde como hombres tenemos que acercarnos para realizar esta consulta y este diagnóstico que usted dijo recién, tiene que repetirse o darse de manera anual? Sí, concretamente es esa edad, Mariano. Concretamente las guías urológicas recomiendan que todos los hombres hagamos los controles a partir de los 50 años. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen una historia familiar donde el padre, el tío, el abuelo ha tenido cáncer de próstata, tienen que adelantar este control y tienen que empezar a hacerlo a partir de los 45 años, porque se sabe que hay un componente genético muchas veces vinculado, no siempre, pero muchas veces, que hace que si hay una predisposición familiar porque alguien ha tenido cáncer de próstata, ese hijo, ese sobrino debería empezar con el control a los 45 años en vez de a los 50. Bien. Lo recalcó usted y lo mencionó, ¿no? El hecho de que el diagnóstico se haga lo más temprano posible es vital dentro de lo que concierne justamente a las consecuencias que pudiera llegar a traer el desarrollo de este cáncer. Correcto, sí. Cuanto más precoz es el diagnóstico, mayor posibilidad de curación. Y en realidad, como una de las cosas que tiene el cáncer de próstata es que da pocos síntomas inicialmente, cuando recién empieza, y por eso hay que buscarlo para saber qué se encuentra, si nosotros esperáramos a que aparezcan los síntomas, probablemente el diagnóstico ya no sea tan precoz como estamos buscando que sea para poder curar. Entonces, en la medida que la consulta se haga más precozmente, los resultados de curación y en calidad de vida son mucho más altos. ¿Cuáles son estos síntomas que usted mencionó recién? O en realidad usted mencionó el tema de la aparición de síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas para tenerlos en cuenta? En todos los hombres a partir de los 40 años se producen cambios dentro de la próstata de agrandamiento benigno. Y ese agrandamiento, ese aumento en el volumen, generalmente disminuye la luz de la uretra en la parte inicial. Cuando sale la orina de la vejiga, pasa a través de la próstata y después sale por la uretra a través del pene. Bien, cuando se reduce ese calibre, empiezan a aparecer síntomas donde el paciente necesita orinar de manera más frecuente, va más seguido al baño, no se levantaba de noche y empieza a levantarse de noche a orinar, tiene urgencia para orinar, de repente está en una charla y tiene que salir apurado hacia el baño, o va conduciendo y tiene que parar porque se siente urgido a orinar. A veces pueden desarrollar infecciones urinarias, a veces puede aparecer algo de sangre en el semen, o inclusive puede aparecer sangre en la orina. Cuando aparecen este tipo de síntomas es un motivo de consulta que lleva a chequear integralmente al paciente. Pero como decía, como la próstata tiene dos zonas, una zona externa, que es la zona periférica, que es donde más frecuentemente se desarrolla el cáncer, y una parte central, que es la que está en contacto con la uretra, que es donde se produce el agrandamiento benigno de la próstata y es donde aparecen los síntomas más precozmente. Claro. Pensaba, en todo este tiempo de pandemia, en donde la gran mayoría de las actividades, todo lo que tiene que ver con la salud, más allá del COVID, se vio totalmente resentido. También se vieron menguadas las consultas a los urólogos por parte de las personas que tradicionalmente o normalmente concurrían a sus consultorios. Sí, exactamente, esa observación es concreta. La cantidad de controles que han sido diferidos, hubo un momento reciente donde se había descomprimido previo a esta situación crítica que estamos viviendo, y entonces los pacientes habían diferido durante todo ese tiempo los controles e intentaron retomarlos, pero lo concreto que en este periodo
periodo de pandemia que estamos viviendo han disminuido y mucho estos controles por una cuestión de temor a la exposición al riesgo de contagiarse de COVID, pero seguramente con el tiempo esto va a redundar no solamente en el cáncer de próstata, sino en otros diagnósticos y en otras patologías no necesariamente oncológicas, que por diferir, por temor al COVID, bueno, estamos viendo otras situaciones que concurren en situación de urgencia. Uh-huh. Y esto se va a ver seguramente más adelante con una demora en los diagnósticos que no teníamos habitualmente. Bien, el 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Argentina, en el contexto de las naciones, en promedio, digo, o en cuanto a números o porcentajes, ¿está mejor, peor que otros países? ¿Hay algún lugar del mundo en donde haya más incidencia de cáncer de próstata que otros? ¿Cuál es la realidad en ese sentido, doctor? La realidad, nosotros tenemos una incidencia aproximadamente estándar. Nosotros, a diferencia de Estados Unidos, no tenemos población importante afroamericana. La población estadounidense, que tiene un porcentaje de afroamericanos de raza negra de manera importante, hace que ellos desarrollen el cáncer de próstata mucho más que la población hispánica o la población blanca. Uh-huh. Los originarios de África tienen una incidencia de cáncer de próstata muy superior, y aparte de ser mayor la incidencia, también la agresividad en ese grupo de población es mayor. De manera que nosotros tenemos una incidencia similar a la que tienen los países europeos. De hecho, parte somos originariamente de la inmigración europea. Uh-huh. Y tenemos una incidencia similar, y también con las poblaciones de Oceanía, como Nueva Zelanda o Australia, con lo cual es un poco menor a la población americana, precisamente por la predominancia afroamericana que tienen. Bien. Lo último que quiero consultarle, doctor, tiene que ver con la forma de prevenirlo. ¿Hay alguna manera de que alguien o los hombres en general puedan tener algún tipo de predisposición, como más allá de cuestiones genéticas que obviamente son casi como inevitables, pero para evitar que el cáncer de próstata pudiera llegar a aparecer? No sé, tema comida, tema, no sé, algún fármaco o alguna cuestión en particular. Sí, las dietas ricas en grasas, las carnes con mucha grasa, tienen una incidencia mayor, y de hecho las personas con sobrepeso tienen una incidencia levemente superior, e inclusive también con una presentación un poco más agresiva. De manera que siempre la vida saludable es recomendable, y particularmente en esto se ve beneficiada la vida saludable, los pacientes con vida saludable con respecto a los pacientes con consumo de grasas elevado. Claro. Y el consumo de vegetales, de frutas secas, de alguna forma ayuda a prevenir y a crear una vida más sana en términos de prevención. Uh-huh. Obviamente que la idea siempre es diagnosticar de manera temprana o tratar de prevenir que el cáncer pudiera llegar a ser su aparición, pero una vez que el cáncer aparece, una vez que el diagnóstico es certero, ¿es complicado lidiar con él, llevar adelante el tratamiento? ¿Es muy invasiva la situación por la que empieza a pasar el paciente? ¿Cómo es esa realidad? Una vez que se establece el diagnóstico, existen distintas alternativas de acuerdo a las características del tumor en la biopsia. Hay algunos tumores que son muy agresivos, otros que no lo son tanto, pero dentro de las posibilidades terapéuticas, afortunadamente han habido avances muy importantes desde el punto de vista quirúrgico, como son en este momento la cirugía robótica, que aparte de generar la curación por extraer el tumor y la próstata con el cáncer, también tienen un gran beneficio en cuanto a evitar complicaciones como sería la pérdida de orina posterior a una cirugía o la afectación de la erección posterior a una cirugía. De manera que se ha avanzado mucho tecnológicamente y en técnicas quirúrgicas como para lograr el resultado deseado de que el paciente se cure, y además de curarse mantenga una calidad de vida similar a la que tenía antes de enterarse que tenía un problema oncológico en la próstata. Claro, qué bueno. Queda
Quizás algo por mencionar, algo que necesita ser destacado dentro de la nota que a lo mejor no se lo he preguntado, doctor, y que vale la pena que la gente, nuestros oyentes en este caso, lo sepan, lo tengan presente. Sí, es recomendable que todos los años asistan y que se hagan un análisis de sangre. El análisis de sangre típico incluye el dosaje de antígeno prostático específico, que es una sustancia que se produce en la próstata, y desde que se descubrió fue posible reducir la mortalidad del cáncer del próstata en un 50%, precisamente porque este elemento favoreció el diagnóstico precoz. Cuando no se lo tenía, la mortalidad era más alta, y a partir de que se instituyó esto, la mortalidad se redujo en un 50% con respecto a los valores previos. De manera que es recomendable que un análisis de sangre una vez por año, que incluya el antígeno prostático, así como nos controlamos el colesterol, glóbulos rojos y demás, y el control con un urólogo que lo evalúe, lo revise y le dé la tranquilidad suficiente para verse al año siguiente sin tener el riesgo de estar padeciendo un cáncer de próstata. Qué bueno. Doctor, la verdad que le agradecemos este ratito, estos casi 15 minutos que tuvimos la posibilidad de charlar con usted. Le agradecemos su tiempo y toda la información que nos brindó. El agradecido soy yo, y ojalá que la acción que está haciendo Mariano de permitirme le sirva a pacientes que tengan la posibilidad de curarse a partir de esta inquietud. Ahí estamos. Un abrazo grande, doctor. Muy amable. Dios lo bendiga. Un abrazo enorme. Que esté muy bien. Hasta luego. Así compartíamos esta muy interesante nota con este profesional de la salud. Nos referimos al doctor Norberto Bernardo, urólogo, obviamente especialista en esta área, con reconocimiento internacional. Les contábamos a todos ustedes en la introducción cuando lo presentábamos. Es miembro del Comité Internacional de la Asociación Americana de Urología de los Estados Unidos. Y bueno, charlábamos un poquitito en virtud de una jornada que se nos viene. 11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata. Tenemos mucho por compartir en el programa del día de hoy. Nos quedamos pegados a la sintonía de la radio. Este poquitín más de media hora lo seguimos viviendo juntos a través del 105.7 del dial.